Ahora vamos a tratar el tema de caminos. El conjunto de funciones vectoriales de variable real es infinito, tiene una cantidad infinita de elementos, de funciones. El dominio es un subconjunto de los reales y el rango está en Rn. Vamos a agrupar dentro de este conjunto, vamos a formar un subconjunto de funciones vectoriales que son las que más utilizamos en las aplicaciones. Y les vamos a dar un nombre para no estar repitiendo cada vez las características que definen a los elementos de este conjunto, las características comunes de estos elementos del conjunto. Por ejemplo, en el dominio de una función, en este caso de una función vectorial, puede ser o es un subconjunto de los reales, podría ser todos los reales o parte de los reales. Si es un subconjunto propio, parte de los reales, hay una gran cantidad, una gran variedad de subconjuntos. Por ejemplo, un dominio podría ser todos los números irracionales, todos los números reales irracionales. Esta es una cantidad infinita y piensen ustedes cómo se vería ese conjunto dibujado en la recta numérica, y no es fácil de visualizar ese conjunto. Es un conjunto complicado. Nuestros conjuntos que van a ser los dominios van a ser más simples, van a ser intervalos. Entonces, vamos a agrupar las funciones de modo que el dominio sea un conjunto sencillo, simple, sea un intervalo. ¿De qué tipo? Cualquier tipo, puede ser abierto, semiabierto o cerrado. ¿Qué más? Otra característica que debe tener una función para pertenecer a este subconjunto que estamos formando es que la función vectorial debe ser continua en cada punto de dicho intervalo. Estas dos características nos van a permitir formar un subconjunto dentro del conjunto de funciones vectoriales de variable real. Y para abreviar, les vamos a dar a los elementos de este conjunto, les vamos a dar un nombre. Esto lo pueden ver ustedes en el libro de Pita, página 432. Ese nombre es camino. Entonces, todas las funciones vectoriales que cumplan que tengan estas dos características, forman parte de ese subconjunto y se denominan caminos, ¿no? O sea, una función vectorial que tenga como dominio un intervalo i, que sea de cualquier tipo, abierto, semiabierto, cerrado, y que además sea continua, se denomina camino. Sobre la continuidad de la función en los extremos del intervalo, diremos que la función vectorial es continua en el extremo izquierdo a si existe límite cuando t tiende a por la derecha, que hay un error de tipeo, cuando t tiende a por la derecha, y ese límite es igual a f de a. La función vectorial será continua en el extremo b del dominio si es que existe el límite de la función f cuando t tiende a b por la izquierda. Aquí también hay error de tipeo, cuando se tiende por la izquierda, y es igual a f de b. Esto para intervalo cerrado, ¿no? Porque en ese caso a y b forman parte del dominio, o un intervalo semiabierto. Se tendría que pedir esto si está cerrado por la izquierda, y se tendría que pedir que se cumpla esta otra igualdad o esta condición de continuidad si el intervalo es cerrado por la derecha solamente. O sea, para intervalos semiabiertos se pide una de estas dos condiciones de continuidad en los extremos. Sí, entonces, del conjunto de funciones vectoriales de variable real hemos tomado una parte, hemos construido un subconjunto a cuyos elementos llamamos caminos. Dentro de este conjunto vamos a tomar otra vez
algunos subconjuntos. Y por ejemplo, de todos los caminos, aquellos que tengan como dominio un intervalo cerrado tendrán obligatoriamente un punto inicial y un punto final. Como el intervalo es cerrado, la variable t va a crecer, supongamos, desde a hasta b, el intervalo cerrado a b. Entonces, la variable, el parámetro de la función vectorial, la variable de la función vectorial t va a crecer desde a hasta b. Entonces, el primer elemento del dominio es a y el último elemento del dominio es b. Entonces, la función vectorial va a generar como primer punto f de a y como último punto f de b. Por lo tanto, si el camino tiene como dominio un intervalo cerrado, tiene obligatoriamente un punto inicial y un punto final. Entonces el dominio es un intervalo cerrado, el primer elemento del dominio es a, el segundo es b. Por lo tanto, la función genera primero el punto f de a, es el punto inicial, y finalmente el último punto que genera es el f de b y lo llamamos punto final. Si el dominio, entonces, hemos agrupado, ¿no? Hemos considerado solo funciones cuyo dominio es un intervalo cerrado y una característica de estas funciones es que tienen punto inicial y punto final. ¿Qué pasa si el dominio del camino es un intervalo abierto? Si ustedes se ponen a pensar, el dominio es el intervalo AB pero abierto, o sea, ni A ni B pertenecen al intervalo, ni A ni B pertenecen al dominio de la función. ¿Cuál es el primer punto de este dominio y cuál es el último punto? Supongamos, para ser más específicos, que el dominio es el intervalo abierto de 0 a 1. O sea, ni el 0 ni el 1 pertenecen al dominio, pero todos los demás puntos sí pertenecen al dominio. Bueno, en este caso este intervalo abierto 0, 1 no tiene primer punto o punto inicial y tampoco tiene un último punto. El 0.99 podría ser el último punto, no, porque luego más allá está cerca del 1, más cerca está el 0.999, por ejemplo. Y así podemos acercarnos más y más al 1 y no vamos a encontrar un último punto. Siempre va a haber un punto entre el que pensemos, muy cercano a 1, y el 1. Por lo tanto, un camino cuyo dominio sea un intervalo abierto no tiene punto inicial ni punto final. Un camino definido en un intervalo abierto no tiene punto inicial ni punto final. Entonces hemos dicho que íbamos a agrupar a los caminos. Ya en el primer subconjunto va a estar formado por aquellos caminos que tienen como dominio un intervalo cerrado, por lo tanto tienen punto inicial y punto final, y resulta que el punto inicial es igual que el punto final. A estos caminos los llamamos caminos cerrados, ¿no? Si el punto inicial f de a es igual que el punto final f de b, entonces el camino es cerrado. Geométricamente, si por ejemplo la función va de R a R2, generará una curva en el plano, partimos del punto f de a, va creciendo la variable t hasta tomar el valor b y la curva que se genera se cierra porque el f de a es igual que el f de b, o sea, el punto final coincide con el punto inicial. Entonces ya tenemos un primer subconjunto de los caminos, ¿no? Los caminos cerrados. Otro subconjunto va a estar formado por las funciones vectoriales inyectivas. Es decir, una función es inyectiva si para cada dos elementos diferentes del conjunto le corresponde dos elementos diferentes en el rango, ¿no? Repito, una función se denomina inyectiva si cada vez que tomemos
dos elementos diferentes del dominio, del conjunto que es el dominio. Las imágenes serán también diferentes. Los elementos en el rango, en Rn en este caso, serán elementos diferentes, ¿no? Entonces, si yo tengo un camino con la propiedad que la función es inyectiva en el dominio I, en el intervalo I, f es un camino simple. Geométricamente, si f va de R a R2, por ejemplo, la curva plana que se genera no se va a cortar a sí misma, porque ningún punto es generado más de una sola vez, ningún punto de la curva es generado más de una sola vez. Entonces ya tenemos otro subconjunto de los caminos, son los caminos simples.